Bienvenidos a Lo que susurran las sirenas, un espacio para evitar la espiritualidad, la intuición y las mareas internas, donde lo invisible también habla. ¡Qué emoción! Primer episodio. No puedo creer que estemos aquí, un lugar donde el agua, la energía y la memoria se encuentran. Y hoy quiero comenzar desde lo más simple y al mismo tiempo lo más profundo. ¿Qué es la espiritualidad? Y esa pregunta para mí siempre ha estado conectada con algo que muchas veces olvidamos, la energía de las sirenas. Durante mucho tiempo la espiritualidad se ha entendido como algo lejano, algo solamente ritualístico, religioso o incluso complicado. Pero para mí la espiritualidad no es algo externo. La espiritualidad es presencia, es la capacidad de percibir que todo lo que existe tiene una forma, una energía, un lenguaje, una vibración. Es lo que sentimos cuando entramos a un lugar y algo en nuestro cuerpo se abre o se cierra. Es lo que ocurre cuando una emoción aparece sin explicación. Esa intuición que no siempre podemos justificar, pero sabemos que es real. La espiritualidad no siempre se ve, pero siempre se siente. Y cuando empezamos a habitarla, entendemos algo muy importante. No estamos separados de ella, somos parte de ella. Si la espiritualidad es presencia, el agua es una de sus formas más puras. El agua no discute el camino, no lo resiste, no se apura. Ella fluye, cae, se transforma, se adapta. Y quizás por eso muchas personas sienten algo especial cuando están en el mar, en un río o incluso bajo la lluvia, porque el agua nos recuerda algo que el mundo nos hace olvidar, que somos movimiento, somos emoción y somos cambio. Y en ese lenguaje del agua aparecen las sirenas. Y tenemos mucho tema para hablar de las sirenas. Pero más allá del mito, representan algo profundamente humano y espiritual. Y no solo son criaturas del agua, son símbolos de los que sentimos, pero no siempre podemos nombrar. Las sirenas viven entre dos mundos, lo visible y lo invisible, lo emocional, lo consciente, la superficie, la profundidad. Y quizás por eso esa energía nos llama, porque muchas veces nosotros también vivimos así, entre dos mundos, lo que mostramos y lo que guardamos en silencio, la intuición, la sensibilidad, la memoria emocional. Son esas partes de nosotros que muchas veces no sacamos a la superficie. Esa voz que nos dice algo antes de que ocurra, un lenguaje que percibimos, pero que muchas veces no sabemos cómo decirlo o cómo explicarlo. Y durante mucho tiempo esa sensibilidad fue vista como algo extraño, pero hoy en día se siente como algo distinto. Esa sensibilidad no es un problema, es un lenguaje. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad y cuando hablamos de las sirenas, en realidad estamos hablando de lo mismo. La capacidad de sentir profundamente, la capacidad de escuchar lo invisible, de recordar lo que el cuerpo ya sabe. La espiritualidad no es escapar de este mundo, es habitarlo con más conciencia. Entonces, ¿qué es para mí la espiritualidad? Esa respuesta es que siempre hemos estado conectados con algo que muchas veces olvidamos escuchar, y fue la energía de las sirenas. Durante mucho tiempo la espiritualidad se ha entendido como algo ajeno, como un ritual o incluso como algo complicado. Pero la espiritualidad debemos recordar que no es algo externo, como dije anteriormente. Hoy en día la vemos en libros, en redes sociales, en videos, en frases y en cientos de formas distintas de entender la vida. Y quizás por eso quiero detenerme hoy en esta pregunta tan simple. ¿Qué es realmente la espiritualidad? Con el exceso de información en redes, pareciera que la espiritualidad se convirtió en algo que hay que alcanzar. Hay que aprender rápido, hay que demostrar, como si existiera una forma correcta de ser espiritual. Pero diversos autores hablan de cosas distintas. Carl Jung decía que el sufrimiento humano nace de una desconexión con el alma y con el sentido profundo de la existencia. Por otra parte, Viktor Frankl habla de nuestra necesidad humana de encontrar sentido,
Brian Weiss dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y Thich Nhat Hanh nos invita a algo aparentemente más simple: respirar, estar presentes, volver al momento. Y me gusta pensar que, aunque hablaron desde distintos caminos, todos estaban señalando algo parecido. La espiritualidad no consiste en escapar de la vida, consiste en entrar profundamente en ella. ¿Y qué hacer? Porque pareciera que vivimos en un mundo completamente distinto a lo que se describe. Vivimos rodeados de ruido, información constante, consejos que muchas veces no pedimos, personas diciéndonos cómo sanar, cómo elevar nuestra vibración, cómo despertar, cómo convertirnos en nuestra mejor versión. Y poco a poco ocurre algo un poco extraño. Escuchamos tantas voces afuera que dejamos de escuchar la nuestra. Y aquí es donde nuevamente quiero nombrar a las sirenas, porque para mí las sirenas nunca han sido solamente criaturas mitológicas. Son un símbolo, representan esa voz profunda que vive dentro de nosotros. Una voz que casi nunca grita, que no compite con el ruido, que no busca llamar la atención, solo susurra. El problema es que vivimos en una sociedad donde el ruido es tan fuerte que hemos olvidado escuchar los susurros, los del cuerpo, de la intuición y los del alma. En diversas historias alrededor del mundo, las sirenas llamaban a los navegantes para ahogarlos. Pero a mí me gusta imaginar algo distinto, que quizás intentaban que las personas no se perdieran, quizás intentaban hacerlas detenerse, escuchar, recordar, porque vivimos navegando rápido, siempre hacia el siguiente lugar, la siguiente meta, la siguiente respuesta, la siguiente versión de nosotros mismos. Y quizás la espiritualidad es detenerse, detener la embarcación y preguntarnos, ¿hacia dónde estoy yendo realmente? Porque incluso la espiritualidad puede transformarse en ruido. Podemos pensar, no estoy haciendo suficiente, no estoy meditando suficiente, no estoy vibrando alto, no estoy siendo espiritual correctamente. Pero tal vez la espiritualidad nunca fue una tarea, tal vez era algo más esencial. Y cuando comenzamos a estudiar diversas tradiciones, vuelven una y otra vez a la misma palabra: amor. Amor no solamente romántico, amor como presencia, como compasión, amor por la vida, por nuestro cuerpo, por nuestras heridas y por todas las partes de nosotros que aún están aprendiendo. Hoy el acto espiritual que puedes hacer no es algo extraordinario, es algo pequeño: apagar el ruido, respirar, escuchar el mar, mirar el cielo, abrazar a alguien, volver a ti. Porque tal vez las sirenas nunca estuvieron afuera, tal vez siempre han vivido dentro de ti, esperando por un instante que volvamos a escuchar sus susurros. Y antes de cerrar este primer episodio, quiero contarte algo que te acompañará capítulo a capítulo. Vivimos en un mundo donde recibimos información constante, escuchamos, guardamos, seguimos avanzando y muchas veces no nos damos el tiempo para integrar aquello que nos tocó el corazón. Por eso, al final de cada episodio voy a dejarte algunas preguntas para reflexionar. No son preguntas para responder correctamente, no son una tarea, son una invitación, un pequeño espacio para escucharte a ti. Puedes escribirlas, meditarlas o llevarlas contigo durante el día o simplemente que descansen dentro de ti. Y para nuestro primer encuentro quiero dejarte las siguientes. ¿Qué significa la espiritualidad más allá de lo que te han enseñado? ¿Qué voces externas escucho tanto que a veces impiden escuchar mi propia voz? ¿Cuándo fue la última vez que sentí una conexión profunda conmigo misma, conmigo mismo? ¿Qué cosas me ayudan a volver a lo esencial? ¿Cómo se ve el amor en mi vida hoy? Y quizás la más importante, si mi alma pudiera susurrarme algo en este momento, ¿qué me diría? Llévalas contigo, permiten que hagan su camino dentro de ti, porque algunas respuestas no llegan de inmediato, algunas llegan como mareas, poco a poco. Este podcast es una invitación a escuchar lo que susurra el agua,
a recordar tu propia sensibilidad y a recordar que hay una inteligencia profunda en lo que sientes. Lo que llamamos espiritualidad siempre estuvo hablándonos en voz baja, y esas eran las sirenas. Nos vemos. Y recuerda, todo lo que escuchaste aquí también vive en ti, y poco a poco vas aprendiendo a reconocerlo. Te agradezco por pasar el día de hoy, por habitar este espacio, por escuchar lo que susurra dentro y fuera del agua. Nos encontramos en el próximo episodio, y mientras tanto, que el agua te recuerde quién eres. Respira una última vez y vuelve a ti.